Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido nuevamente a mi garage. Hoy voy a hacerle un servicio a un Volvo V60 generación 2010-2018. Para eso voy a cambiar el filtro de combustible, el filtro de aceite, filtro de aire y por supuesto el aceite, que en este caso va a ser 0W20, que es para la zona donde yo vivo, que es bastante frío, es un aceite más delgado, pero bueno, ustedes lo harán con el tipo de aceite que sea conveniente. Recomendable para este tipo de vehículo tener una de estas herramientas de diferentes tipos de carcasa de plástico, esta donde va el filtro de aceite, porque se hace mucho más fácil sacarlo. Eso sería lo único más recomendable. Y bueno, empezamos con la tarea. Bueno, antes de destornillar la parte de abajo, voy a sacar la tapa plástica esta, para que se haga más fácil que corra el aceite. Vamos a sacar la tapa de encima. Y vamos a sacar esta tapa, la del aceite, y por mientras colocamos un trapo para que no se vaya a caer nada adentro. Dejamos la tapa ahí. Bueno, voy a empezar a sacar la tapa y para eso voy a usar una llave de Torx 30 para sacar los tornillos. Para sacar la tapa esta de acá. Bueno, ya tenemos la tapa afuera. Bueno, con un vaso o un dado de 17 milímetros, entonces soltamos esta parte de aquí para sacar el aceite. Solamente en la tuerca que hace de tapón. Ahí soltó. Vamos a colocar un poco ahí. Ahí tenemos el aceite y ahora vamos a soltar el tapón de aquí del filtro para sacar un poco el aceite que hay dentro antes de soltar el filtro en sí. Y ponemos el
Ponemos un poco para poder soltamos el aceite del filtro. Bueno, ahora que se ha salido todo el aceite casi, lo podemos sacar. El tapón momentáneamente. Y lo sacamos con la llave que te había dicho anteriormente. Y ahí lo sacamos. Y este lo podemos sacar. Bueno, ahora que tenemos el filtro afuera, vamos a limpiarlo un poco. El filtro nuevo. Empaquetadura nueva. Entonces empezamos con la empaquetadura grande que va en esta parte de aquí. Y ponemos la nueva. Este tapón que tenía, también le cambiamos la empaquetadura. Y le sacamos la vieja. ¿Sí? Ponemos la nueva. Ahí está ya. Entonces lo podemos colocar nuevamente. Le echamos un poco de aceite para que no se quede agarrada en alguna parte y se deslice suavemente hacia adentro. Ahí está ya, y colocamos el filtro. Y ahí estaría.
Ya que se ha salido todo el aceite, limpiamos un poco. Y a colocar el nuevo. Con eso basta. Nunca se necesita apretarlo tanto, solamente con la fuerza. Ahí estaría. Y tenemos que ver para poner el tapón nuevamente que hay ahí. Bueno, ahora voy a colocar el tapón este que he sacado, este que ustedes pudieron ver. Pero no se olviden que hay que cambiar la colilla, la argolla esta de aluminio, que el anillo que tiene que ir uno nuevo. Este es de aluminio porque esto no es, es como aluminio, ese tipo de material. Y lo otro tiene que ser lo mismo. Y no tienen que apretar demasiado porque puede sufrir daño. Ahí está. Bueno, y solamente ahora es colocar la tapa en la misma forma, con los mismos tornillos, por supuesto. Bueno, ahora voy a rellenar el aceite nuevamente y le vamos a poner aquí un poco para que no gotee sobre el motor. Y empezamos con 3 litros. Tengo que ponerle 5 litros, 2. 5 litros, 2. Vamos a ver la cantidad. Después se puede ver aquí en este coche, tiene la particularidad que no tiene varilla y hay que verlo en el display del automóvil. Aquí están los 2 litros, 2. El tapón. Y aquí estamos listos con esto. La tapa nuevamente. Bueno, ahora vamos a cambiar el filtro de aceite, o sea, el filtro de aire. Y necesitamos un destornillador Torx 25 para soltar todos los tornillos.
a pasar un poco la aspiradora. Cargamos el filtro nuevo. Ahí estaríamos listos. No se te olvide de suscribirte a mi canal, así puedes disfrutar de diferentes tipos de ideas y videos. Y a mí me ayuda mucho y no cuesta absolutamente nada. Gracias. Bueno, el filtro de combustible está en la parte trasera derecha del coche, arriba del eje, para que más o menos se ubiquen dónde va a ser. Y ahora voy a mostrar cómo es. Bueno, ahora que tenemos el filtro de combustible, vamos a sacarle un poco la presión, soltándola. Como está encima del eje, es difícil colocar otro tipo de llave, pero se puede utilizar esto. A mí me gusta usar un vaso, un dado. Se siente más seguro con el plástico. Bueno, ahora que hemos sacado la presión lo voy a sacar con... Ese era una llave de 18 para el tapón. Y ahora voy a usar un vaso o un dado de 32 para sacar toda la carcasa, destornillarla acá. Pero voy a usar una llave... Como no puedo colocar una llave que le haga al dado aquí, he puesto un adaptador de esto, un adaptador para hacerlo con al dado, para hacerlo con la llave.
Ahí. Vamos a sacar. Bueno, ya tenemos la parte afuera. Esto lo podemos atornillar nuevamente, no requiere mayor. Era solamente para sacar la presión. Y antes de poner el filtro nuevamente, vamos a cambiar la empaquetadura de goma que va internamente. Es esta, en la cual vamos a sacar la vieja esta. Y vamos a colocar la nueva. Ahí estaría listo y poner el filtro de combustible nuevo. Entonces colocamos el filtro. Ahí queda puesto. Y colocamos nuevamente la tapa. Cuando hemos cambiado el filtro de combustible, queda vacío la carcasa esa de donde va el filtro de combustible. Entonces tenemos que llenarlo, y para eso, sin arrancar el coche, encendemos
algunas veces para que la bomba empiece a reaccionar y a llenar el depósito del filtro de combustible. Lo apagamos nuevamente sin arrancar, lo encendimos. Y con eso ya bastaría. Ahora lo arrancamos. Ahí estaría todo bien de nuevamente. Bueno, una vez que el servicio está hecho del automóvil, tenemos que resetear el mensaje que nos sale aquí de servicio. Entonces, para hacerlo, ponemos la llave. Esto sirve para diferentes tipos de Volvo, no solamente para el V60. Y ponemos la llave. Encendemos sin arrancar el coche. Y cuando hemos encendido, sintonizamos con la pequeña rueda esta de acá, a que esté T2 en el display. Cuando nos muestra T2, entonces apretamos OK y el botón de partir al mismo tiempo durante unos segundos hasta que se nos prenda una I en el display y ahí queda reseteado. Espero que te haya gustado el video de hoy, que te sirva toda la información y nos estamos viendo en un próximo video. Y no se te olvide suscribirte a mi canal porque me ayuda mucho y no te cuesta absolutamente nada. Nos vemos.